Bienvenidos a True Dharma. Soy Alejandro Serrano de ActiveDharma.com y en compañía de nuestra comunidad de practicantes hablaremos sobre los puntos esenciales de los sutras o sermones que dio el Buda hace 2500 años. Gracias por acompañarnos y espero que disfrutes la conversación. Hola. Hola. Hola chicos. ¿Están listos? ¿Listos para la densidad? ¿Sí? Muy bonitas las metáforas. Ok. Pensé que no les iba a gustar, pero pues qué bueno que sí les gustó. A mí, pues me gustó, pero como que no me atrapó tanto como otros. No sé por qué. A lo mejor ahorita que empiece a platicarlo más, digo, ay, no, está bien chingón. Qué pendejo estaba, no entendía nada. Y así. Ok, vamos a empezar con el resumen de este sermón que se llama el sermón sobre la correa, la correa de perro. Algo así se llama, ¿no? Creo. Es un sermón que está ligado a otros sermones similares, ¿no? Es parte de las colecciones de sermones que están ligados, ¿no? Creo que así se llama esa colección, si no me equivoco. Pues de hecho comienza hablando el Buda, pero ahí hay un personaje al final, ¿no, William? En la versión en español, ahorita llegamos ahí para que nos cuentes un poco sobre ese personaje, que es bien interesante, ¿eh? Tienes toda la razón. Pero el sermón comienza el Buda pues enseñando a los monjes, como siempre, y empieza diciendo básicamente que Sansara no tiene principio, ¿no? O sea, bueno, dice más bien que los güeyes ignorantes o los que no están instruidos o entrenados en el Dharma, que no han logrado domar su mente, no pueden discernir el inicio de la reencarnación, o sea, de cuándo empezaron a reencarnar así como pendejos, ¿no? Como todos. Así que estamos así reencarnando, quién sabe desde cuándo. Entonces, esto sucede, o sea, la reencarnación, porque uno está encadenado al antojo, dice el Buda. Y luego dice por ahí, aunque se seque el océano, aunque se queme el monte Meru, o sea, el centro del universo, aunque la tierra se queme, o sea, que se vaya toda la fregada, ¿no? Lleguemos al apocalipsis y la destrucción. La insatisfacción no se acabará para todos los que estén encadenados al antojo. Eso lo repite como 3 veces, encadenados al antojo. Y entonces dice, a ver, imagínense que hay un perro que está atado con una correa a un poste. Y el perro, pues cuando camina cerca del poste, cuando se para cerca del poste, cuando se sienta, cuando se acuesta, todo es así alrededor del poste porque pues está encadenado, ¿no? El perrito. De esa misma forma, dice el Buda, que el ignorante, el que no está instruido en el Dharma, considera a los 5 agregados sujetos al apego, o sea, a la forma, a las sensaciones, a la percepción, a la conciencia y a las formaciones kármicas o de acción, considera esas cosas, o sea, se encadena a esas cosas como el perrito está encadenado al poste. Y dice el Buda, esta persona camina, se para, se sienta y se acuesta pegado a los 5 agregados sujetos al apego. Y por eso uno debe reflexionar, dice el Buda, por mucho tiempo esta mente ha sido condicionada por la codicia, el odio y la falsa ilusión. O sea, hay que pensar eso. O sea, es la instrucción que da. Porque uno como está atado, hay que pensar en que la mente pues está bien condicionada, bien jodida, bien encadenada. Y luego habla una frase bien rara porque yo tampoco lo entendí cuando lo leí, que luego Raquel me preguntó en el chat, ¿no? ¿Qué significaba? Tuve que buscar varios sermones, o sea, traducciones de este sermón para ver a qué se refería, ¿no? Porque la frase dice, el cuadro yendo encima, el cuadro llamado yendo encima. ¿Qué es el cuadro llamado yendo encima, no? O sea, es como una imagen. Y lo que encontré fue que en la India antes se utilizaban como presentaciones de historias, presentaciones de obras, en una como sábana en donde se plasmaban
sombras, ¿no? Que supongo que hacían con las manos o no sé si con otras cosas, pero presentaban obras, presentaban imágenes, eso, imágenes sobre una sábana. Y aquí el Buda se estaba refiriendo a una de esas como obras, la cual se llama Yendo Encima. O sea, es un dato ahí que si no sabes de la cultura de la India, pues dices, ¿qué chingados está diciendo? No entiendo nada. Dice, bueno, aún esta obra, la cual se llama Yendo Encima, o sea, esta obra de imágenes con sombras, está designada en su diversidad por la mente, pero la mente es más diversa que eso. ¿Qué quiere decir eso antes de seguir con el sutra? Sí, yo lo que entiendo es que, o sea, cuando tú ves una película, ¿no? Para ponerlo en términos más actuales, pues tú estás siguiendo una historia, ¿no? Pero la mente al mismo tiempo está siguiendo una historia mental al percibir la serie. O sea, uno está proyectando. O sea, no estamos proyectando una historia de gato. Enloqueció, digo, voy a salir en el podcast. Te Todo lo bien, perdí, todo te bien. lo perdiste, Exacto. William. Estás viendo una película y al mismo tiempo que estás viendo la película estás proyectando, pues, cosas, ¿no? O sea, historias. Si no, no podrías como, o sea, no podrías interpretar la narrativa. Uno ya trae ideas narrativas que se estimulan mientras estás viendo una película. O sea, si estás viendo la película de una guerra o algo así, pues entonces pones ideas sobre la guerra que tú tienes en tu mente, las pones en la película. Entonces, estás designando una diversidad de conceptos sobre la película. Yo eso es como lo entiendo. Otra forma es cuando ves una pintura, una obra de arte, especialmente si es una pintura abstracta, pues el significado que le agarras proviene de tu mente, ¿estás de acuerdo? ¿O no? No están de acuerdo. Sí, es muy complejo. Yo lo que entendí en esto, lo que estás mencionando, es más como una metáfora del funcionamiento de la mente, como la naturaleza de la mente, y lo vi como también como que habla un poco de la inercia, ¿no? Que muchas veces, como tú decías, ya están las construcciones en tu Sí, mente como una predisposición cultural, familiar, social, de cómo vas a narrativizar o narrar ciertas cosas. El predicado, es como el predicado en una frase. O sea, tú sí, dices, el caballo corre por el campo, pero ya sabes que ciertos predicados, no sé, a lo mejor puedes decir el caballo baila, o sea, pero no vas a decir el caballo, gato, ratón, armadillo. A lo mejor sí lo puedes decir, ¿no? ujú, Pero más o menos tú sabes qué complementos necesitan las cosas, ¿no? Eh, por, sí, por, por el condicionamiento cultural. Entonces yo lo vi más como, verbal, el condicionamiento del lenguaje, o sea, sí, yo lo vi más como una pantalla de cine, así como lo que estás diciendo, ¿no? O sí, sea, como esa predisposición. Yo lo vi como que de algún modo como la vacuidad de la mente, ¿no? Como el vacío de la mente, como una pantalla blanca o transparente en la que se proyectan las formas, sí, en la que se proyectan todos los fenómenos. Y lo vi como una pantalla de cine en la que se proyectan las películas, que en este caso serían nuestros pensamientos y nuestras imágenes mentales. la diversidad de La la mente. diversidad ajá, de los fenómenos. Pero hace ahí una aclaración y la aclaración es que aún esa diversidad que proyectas, que designas, ¿no? En este cuadro, en esta imagen, ¿no? La mente es más diversa todavía que esa diversidad que estás creando al ver una imagen. Entonces dice, por eso tienes que reflexionar. Por mucho tiempo esta mente ha sido condicionada por la codicia, el odio, la falsa ilusión. O sea, está diciendo ahí una sugerencia ahí medio rara, ¿no? ¿Por qué estás diciendo que reflexionemos que la mente está condicionada? O sea, ¿por qué nos dice una y otra vez? Pues porque lo que entiendo es que cuando te das cuenta que la mente es más compleja de lo que crees, pues te cae el 20 que está más cegada de lo que crees, que está más atorada de lo que crees, ¿no? Que tiene más aversiones y deseos de lo que crees. Dime, Raquel. Ay, no, es que creo que estamos en la fase de resumen, ¿verdad? Pero yo ya quería dar mi opinión de eso. Entonces, mejor me espero, sigamos con el resumen.
Ok, está bien. Sí es una opinión muy larga. Nos esperamos un tatito. Ya voy a acabar, no me va a tardar mucho. Entonces, después de ese ejemplo, ha hablado de otro ejemplo, que es el reino animal. Y dice, el reino animal es la especie de seres vivos más diversificada que conozco. Claro que sí, Raquel, sí es No es cierto. cierto, no conocían a las bacterias, al reino. Las células, definitivamente las. Las bacterias son parte del reino animal. Ay, Claro que no. Bueno, son parte de todos los seres. sí, Se las vamos a perdonar. Incluso el reino de las plantas es más grande que el animal, pero se las vamos a perdonar. no Es lo más creo. No importa. Bueno, la metáfora es que Yo, habla de la diversidad. es más, las plantas todavía no sabemos si son seres sintientes o no. O sea, a lo mejor sí, ¿no? Pero medio seres sintientes comparados parecibles. con los otros chorlitos estos, los animales. O sea, imagínate todas las especies que existen en el Amazonas. O sea, son chingos. Igual y son más que las pinches bacterias ahí en el Amazonas. Hay toda clase de alimañas y sapos venenosos, ¿no? Bueno, dice el Buda, esta madre, o sea, especie de seres vivos es tan diversa y la mente diversifica también esta especie. Es más, aquí hay otro como significado, que de hecho lo estábamos mencionando un poco, William, que es, estos seres fueron diversificados por la mente. Eso es lo que dice. Los animales fueron diversificados por la mente. O sea, yo lo que entiendo es que la mente, nuestra mente, lo que hace es así hacer una diferenciación muy grande, Categorización. muy compleja. Ándale, como lo que hacen Taxonomías. ajá, Taxonomías. lo que hacen los biólogos, ¿no? Sí. Darwin y todos estos chorlitos. Y entonces, pues la diversidad es así muy grande, ¿no? Y sigue creciendo, ¿no? Hasta la fecha siguen descubriendo más especies que refutan todo esto que dice Raquel de las bacterias, por supuesto. Eh, pero de todas formas, la mente es más diversa que esta diversificación que hace de los seres vivos. Entonces dice, güey, no, tu mente está más grande, es más complicada de lo que crees y por lo mismo debes de reflexionar. Por mucho tiempo, esta mente ha sido condicionada por la codicia, el odio y la falsa ilusión. Insisto, creo que esa frase está como, o sea, se salta un chingo de pasos, ¿no? El Buda, ahí, pero por algo lo recomienda. Hay que pensar que la mente está bien atorada, es lo que dice. Y luego dice, imagina lo que hace un artista. Lo mismo, o sea, un artista es alguien que con su pintura, ¿no? O con lo que sea que utilice para expresar arte o crear arte, pues crea la forma del cuerpo humano, lo hace a través de un lienzo o una escultura y lo hace así súper detallado, a lo mejor como lo hacían ¿cuándo fue cuando estaban obsesionados por el realismo? Cuando Leonardo da Vinci estaba así creando sus El pinturas todas renacimiento. detalladas. El Renacimiento, o sea, estas pinturas súper hiperrealistas, dice el Buda, imagínate un artista que hace esto y por lo tanto o sea, crea una imagen súper detallada del cuerpo, pero es limitado, ¿no? Y así de la misma forma, una persona sin entrenamiento, sin Dharma, sin la instrucción del Dharma, solo produce formas, sensaciones, percepción, formaciones kármicas y conciencias. O sea, está haciendo la comparación con el artista que por más que seas realista, Ah, cabrón. no vas a llegarle a la sofisticación real del cuerpo humano. O sea, por más que Ese lo tema, expreses en el arte. ¿Qué? ese ¿Qué? tema es el que más me voló la cabeza, esta parte. O sea, nos han dicho toda la vida que todo eso que está diciendo que no son, que tengamos cuidado con todo eso, es lo que toda la vida nos hemos identificado con eso. O sea, mira, esto soy mi cuerpo, o soy mi forma, soy mis sensaciones, soy mis pensamientos, soy mi conciencia, soy mi Ah, percepción. ya te Y, entendí. y que me digan, no soy eso. O sea, o que me digan, ponte atento con eso, es como que en qué mundo estuve viviendo, dónde estuve viviendo, o sea, esto es Mm, como ir contra la corriente, ¿no? O sea, ujú. yo lo veo como que el Buda lo que está diciendo es todo lo que te enseñaron tus papás o tu familia o todo lo que te enseñaron todos los libros que has leído o todo lo que te he enseñado, tienes que ir, pero de cierta manera tienes que ir en contra.
Así es. Entonces sí, está súper, Güey, y eso muy que acabas cool. de decir lo acabo de escribir en un post, en el post del meditador, porque el meditador que realmente empieza a ir en reversa o en otra dirección, pues sí o sea, tienes que chocar con todo el condicionamiento de lo que crees que eres. O sea, lo que pinta el artista es muy poco comparado con lo que realmente es el cuerpo humano, ¿no? Y de la misma forma, lo que creemos que somos es muy poco comparado con lo que realmente somos. Es lo que está indicando el Buda con estos ejemplos. Y luego, sí, Raquel. Ahí nomás, o sea, y Willy va a decir, no, esa es mi función. Yo soy lingüista, pero algo que me parece como interesante es lo de que es en realidad, o sea, la forma, la conciencia, las formaciones mentales, tralala, es una creación del artista, ¿no? Y como creación Ujú. y creencia, pues provienen como de lo mismo, ¿no? O sea, realmente todas esas son nuestras creencias, nuestras creaciones, pues, de lo que creemos que somos. Entonces, se me hace muy bonita el paralelismo de las palabras, de cómo, Exactamente. o sea, Es más, esto que estás Es un diciendo, temote ese, el de la es, designación, ¿no? Es un gran sí, tema que tenemos que tocar ahorita. eso, eso que estás diciendo, Raquel, me hace pensar en una vez que fui al psicólogo. Y me acuerdo que estaba hablando, ¿no? Pero algo dijo el psicólogo y me cayó un 20 y dije, ay, cabrón, ¿no? O sea, como que entendí una locura mía, una cosa bien sofisticada de mi mente. Sofisticada porque, o sea, era bien complejo y enredoso, ajá. Y le dije, güey, no puedo creer la complejidad de estas madres que creamos en la cabeza. Y me dice, uy, o sea, la mente es un pinche collage así de significados e intenciones así entremezclado, así grandísimo, ¿no? Y eso se me viene a la mente que es como, pues, arte. O sea, empiezas a hilar una serie de conceptos para crear más conceptos o más cosas, más obras. Y pues sí, es el ego, uno mismo es como artista. El pedo es que nos creemos nuestro arte y sufrimos un chingo, ¿no? Encarnamos nuestro propio arte y lo sufrimos un chingo. Esa De es la hecho, hay bronca. una frase, chicos, que se me hace Ujú, súper pertinente ahorita, que es de un filósofo, pues era un filósofo del lenguaje, ¿no? Wittgenstein, que dice que, bueno, él decía, ¿no? Que los límites de mi lenguaje son significan los límites de mi mundo. ujú. Entonces, quizás no encaja completamente con el tema, ¿no? Pero Pues sí cada vez encaja, estoy güey, pero cada vez es de estoy más otra. clavado con el tema de la narratividad. O sea, de hecho, pues es un tema que estoy investigando en el último año. O sea, yo por mi cuenta, no lo narrativo, en la construcción de la identidad, ¿no? Y creo que, pues, el Dharma ya lo había dicho desde hace muchos siglos, o sea, y pues hay que seguir profundizando. Continúa el resumen, El mejor. Permiso. samsara es un gran modelo narrativo, o sea, para describir Sí. nuestra propia naturaleza narrativa. Bueno, entonces ahí, después de esos ejemplos, el Buda dice, ¿y ustedes, a ver, monjes, qué piensan? ¿La forma es impermanente o no? La forma aquí se refiere a la materia, ¿no? ¿Es impermanente o no? Y dicen los monjes, no, pues digo, sí, sí es impermanente. Dice. Sí. Dicen, no, no es impermanente, es eterno. Y el Buda, ¿qué? ¿Qué? Chamaco. Ay, no. Puesto atención. Agarra No, la no, onda, muchacho. eso no fue lo que pasó, perdón, perdón. Y luego pregunta, ¿las sensaciones son impermanentes o no? Sí, sí son impermanentes. ¿La percepción, las formaciones kármicas, la conciencia son impermanentes o no? Sí, señor, son impermanentes, ¿no? Y luego pregunta, ¿y lo que es impermanente? ¿Es insatisfacción o felicidad? Esa pregunta está chingona, ¿eh? Porque, es Claro. más, a mí al principio, cuando leí la pregunta hace tiempo, dije, "Ah, güey, o sea, ¿qué manipulador puede ser el Buda?" Pensé, porque te está así llevando a pensar, a ver algo muy específico de la impermanencia. O sea, ¿por qué no nos deja ver más la naturaleza de la impermanencia, ¿no? ¿Por qué nos hace ver este punto? Pero pues lo hace porque si no, se nos va, no nos cae el 20. Pero dice,
los monjes dicen, es insatisfacción, no es felicidad, ¿no? ¿Qué dijiste, Raquel? Nada, estoy diciendo con voz de así de Ah, satisfacción, venerable señor. O sea, como sí, contestando por los monjes. Y es más, vamos a hablar un poco de esas palabras que utiliza el Buda, porque pues en otros lados se traduce diferente. Insatisfacción aquí se refiere a el concepto de dukkha, y dukkha se ha traducido como sufrimiento, como estrés, como ansiedad, como angustia, y aquí lo traduce como insatisfacción, lo cual también pienso que es muy desagradable, ¿no? Sentir insatisfacción. O sea, no es para nada algo feliz. Y entonces, pues los monjes dicen, o sea, lo que es impermanente es insatisfactorio. Y después pregunta, ¿y lo que es impermanente, insatisfactorio y sujeto al cambio, está en condición de ser considerado como mío, como eso soy yo, eso es mi ser? O sea, podemos decir que esto que es impermanente es mío. Podemos decir que lo que es impermanente es yo. Y como ya hemos visto en clase, pues la respuesta, como dicen los monjes, es que no, no, venerable maestro, diría Raquel. Raquel y sus secuaces. No, señor. Y luego dice, de esta forma alguien instruido siente repugnancia por la forma, las sensaciones, la percepción, las formaciones kármicas y la conciencia. Ahí está otra palabra bien interesante, la repugnancia. ¿Por qué alguien sentiría repugnancia por lo que es impermanente o por lo que es insatisfactorio? Está bien fácil, ¿no? Pero creo que la palabra sí es muy... fácil. O sea, yo tengo ahí duda, tengo mis comentarios, pero que Willy conteste correctamente y luego yo digo mi opinión sobre esa palabra. No, adelante, adelante. Ah, bueno, a mí se me hace una contradicción brutal. O sea, ¿cómo hacen? O sea, repugnancia para mí sigue siendo una forma de apego. O sea, es pues lo Ujú, contrario al ay, quiero más, ¿no? O sea, ay, qué ujú. bueno está. Es como una Eh, aversión, ¿no? Y la aversión es un veneno, según Una el versión. budismo. Ajá. ¿Y cómo es que eso, es que no has terminado de decirlo, por eso no me quedé adelantar, por eso decía que Willy conteste del por qué es importante, pero bueno, digo, por qué sí. Pero Porque es entonces repugnante. termina diciendo como que gracias a esa repugnancia que siente a la forma, las formaciones Ujú, mentales, la conciencia, es la manera en la que se puede liberar, ¿no? Y purifica y entonces ya no reencarna y se ilumina. Para mí es una forma de apego, o sea, no siento que sea el camino, o sea, se me hace una ujú, contradicción fuertísima y me hizo cortocircuito. ujú. Pues sí, Como un pues, recurso. Yo sí lo veo pues. como un recurso estratégico durante todo este, digamos que es un punto donde lo necesitan, como cuando dicen, no, no quiero salir a fiestas porque puros borrachos y voy a tomar. Aquí lo vi yo, ¿no? Como un recurso de alguna manera que posteriormente lo vas a abandonar. La repugnancia se tiene que abandonar tarde o temprano porque no puedes estar repugnando todo. O sea, Sí, es solamente como un recurso estratégico para poder tomar una determinación en la vida, una determinación de decir, pues me tengo que alejar de todo esto que me hace daño y poco a poco, pues va bajando yo creo que eso, ¿no? de hecho, eso que dice William es súper común en el budismo, ahí en el Dharma, o sea, utilizar como recursos, estrategias, medios hábiles, ¿no? Le llaman. Estos medios hábiles, así como para agarrar a la mente y decirle, a ver, pendeja, vete para acá, es para este lado, ¿no? Son trucos para agarrar la mente y redirigirla, pero también lo que dice el Buda muchas veces es, bueno, esta estrategia sirvió, pero bye bye, hay que dejarla atrás. O sea, como dice el típico dicho de, utilizas la balsa y ya que llegas al otro lado, pues ahí la dejas, ¿no? No te la llevas cargando, la abandonas. Entonces, de la misma forma, la repugnancia es un recurso más, pero mira, a mí me llama la atención porque ¿cómo es que uno llega a la repugnancia de ver algo que es impermanente? O sea, hay unos pasos también ahí que el Buda se salta, ¿no? Que yo digo que hay que esclarecer un poco para que podamos entender.
Y siento que se refiere mucho, o sea, a la experiencia de ver que las cosas terminan, que son impermanentes y que cambian, y cómo eso se siente horrible cuando estás bien apegado a algo que no quieres que cambie, que no se acabe, que no, o sea, que no sea impermanente. Siempre, siempre, siempre que te apegas a algo vas a sufrir porque es impermanente. Entonces creo que lo que el Buda está diciendo es, o sea, todo lo que es impermanente te va a hacer sentir esa sensación horrible. Y cuando sientes esa sensación horrible, como que te va a dar asco, o sea, te va a dar así repugnancia sentir eso. Y entonces ahí, cuando logres esa como reacción en ti, lo que haces es utilizarla para redirigir tu mente a algo más saludable, que en este caso es pues soltar la forma, las sensaciones, la percepción, las formaciones kármicas y la conciencia. O sea, llevamos toda la vida pegados a esos, atados con una correa como perros en el poste, y el Buda te da una reflexión que te ayuda a liberarte de eso, o sea, de la correa, ¿no? O sea, que te puedas soltar mediante la repugnancia. Y ya que te liberas, dice el Buda, llega un entendimiento, ¿no? O sea, esta es la liberación. Y uno comprende, el nacimiento está destruido, la vida santa ha sido vivida, lo que había que hacer ha sido realizado, y he aquí no hay más futuros estados de existencia. Otra vez se saltó un chingo de pasos en esa parte, ¿no? O sea, cómo de la liberación de los agregados, o sea, dejar de estar apegado a la percepción, sensaciones y formas, ya uno deja de nacer, o sea, ya no nacemos en samsara, ¿no? Ya no, eso es lo que está diciendo ahorita el Buda. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a dejar de reencarnar y renacer? ¿Quién se acuerda? Por ahí lo platicamos. Adelante, adelante. William, que lo sabes todo, pero vas a dejar a los alumnos, a alumnos que son Raquel nada más, aportar sus conocimientos. A ver, la pregunta es, ¿por qué después del desapego, del desencanto con los agregados, ya no renaces? ¿Sabes por qué, Raquel? Iluminas, ¿no? O sea, bueno, o sea, Pues sí. Como Alma, ¡au! Te pasa lo de ¡au! Te pasa... Ah, Sí, sí, Alma. que Alma ¡Ay! decía, ¡Au! Puede no, ser. no, Sientes que dijo, ¡au! ¿Cómo dijo, dijo? ¡ah! ¡Ah! Sientes. Pobre Porque Alma, Alma es la más te estás avanzada riendo de de todos. ella. Alma es un bodhisattva reencarnó por 20, nomás para Es, hacernos el amor a los demás. es totalmente un bodhisattva Alma, por supuesto. O sea, todo el tiempo está feliz y nosotros, bien darkies, ¿no? Lo comprueba. Entonces, lo que, pues sí, te iluminas, como dices, pero ahí lo que iluminas, o sea, la luz que se prende, lo que esclarece ahí es que cuando sueltas los agregados, cuando dejas de estar apegado, pues dejas de, o sea, interrumpes la transformación, el devenir, o sea, la concepción, la Sí, interrumpes. O sea, se refiere aquí a los 12 nidanas, a los 12 eslabones. eslabones, ¿no? Que llevan a la encarnación, al nacimiento, la vejez y la muerte. Todo eso se interrumpe cuando dejas de estar apegado, cuando dejas de estar generando Identificado. antojo. O sea, si no hay antojo, no reencarnas. Entonces, si no hay apego a las sensaciones, no hay antojo. Si no hay apego, o sea, eso, ¿no? Eso es lo que pasa. Ya no hay contacto, no hay así. Se Es, interrumpe. sea, Y casi que naces porque se te antoja vivir, ¿no? O sea, ay, es qué más más, o vida. sea, pero si es así, o sea, no se te antoja vivir, no de esa forma. Sigues viviendo de otra forma, porque aguas, ¿no? O sea, no es como que, ay, no se me antoja vivir y a la yo chingada creo que, todo. Alex, yo creo No, que con repugnancia, el término es como un tipo de desencanto. O sea, yo siento que esa repugnancia se refiere como, pues, yo no soy experto en las etapas de los llamas y todo eso, ujú, pero yo siento que es una sensación que suele pasar al meditador cuando va dándose cuenta de ciertas cosas, llega esa como melancolía, yo veo esa repugnancia como una cierta melancolía, un cierto nihilismo que después te das cuenta que no va por ahí,
Es Ujú. como una sensación de decir, no, pues está muy difícil todo. Todo en este mundo es complicado, está lleno de problemas este mundo, yo y todo está bien complicado. Un súper Entonces llega esa como, desencanto. es como un desencanto. Los alemanes le llamaban Weltschmerz. Yo siento que va por ahí, ¿no? Que tiene que ver como el dolor del mundo, ¿no? Como esa sensación de que el mundo te duele, ¿no? Que el espíritu de la época te duele. Entonces Mm, yo siento que por ahí va, pero después lo que me llama la atención es que dice la repugnancia es la que lleva al desapasionamiento. ujú, Entonces es como el desencanto que pareciera que nada te importa, sigue siendo una emoción muy depresiva y negativa, pues. Parece que no te quiere importar nada, pero te sigue importando en un sentido triste, pero eso se mm, convierte en un desapasionamiento, no en un desapego saludable, no ok, pues hay muchos drogadictos en el mundo, muchos problemas de robos y asesinatos, violencia en el mundo, etcétera. No, tú no lo puedes cambiar, ¿no? Pero pues no estás sufriendo con eso, ¿no? Pero sí. pues básicamente algo que me hizo mucho pensar todo este rollo es, ¿por qué por qué el Buda habla de la liberación y luego de ya no nacer? Que ya no hay más futuros estados de existencia, porque ya no hay alguien, pienso Ujú, yo. Ya no hay ujú, alguien, o sea, sigo siendo yo, mi cuerpo físico y todo, ¿no? Pero yo sé que este cuerpo, estas sensaciones, esta percepción, esta conciencia, este lenguaje, le llamo William, le llamo soy yo, es alguien. Pero cuando te das cuenta que eso es como un castillo en el aire, dices, pues mejor no me comprometo a decir que todo eso soy yo, porque si me comprometo a decir que soy yo todo eso, cuando tiemble voy a sentir el sufrimiento del cuerpo en toda la arquitectura. ¿Sí Es me que entiendes? sí, pero yo creo que no son castillos en el aire. O sea, sí, estoy muy de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que dijiste, porque ocurre, ¿no? Pero es más efectivo lo que nos da el Buda, porque más que darte cuenta que son castillos en el aire, tu identidad es un castillo en el aire. No, yo creo que te das cuenta que lo que crees que eres no puede ser eso. No puede ser William, no puedo ser yo, no puede ser eso. No entra, o sea, en nuestra definición de William o nuestra definición de Alex, no entra la experiencia, no entra la naturaleza, ¿no? O sea, es como un error, ¿no? Y es un absurdo, que dices, ah, cabrón, no, pues no es posible seguir actuando y siendo de esta forma. Y naturalmente ocurre el desapasionamiento ese que estás diciendo, y la interrupción del apego, la interrupción del antojo, y eso interrumpe, el renacimiento, que tú te transformes en alguien que nace y que muere, lo interrumpe por completo. Y entonces ya no vuelves a renacer y no hay futuros estados de existencia. O sea, no hay más samsara, No sé, básicamente. me hizo pensar sobre todo en la traducción que se le llega a dar a Tathagata, que es como el que ha regresado y el que se ha ido, ¿no? Como que tiene esa Ujú. doble sentido, ¿no? Y yo lo relaciono mucho como este rollo de, ¿no te acuerdas que decía no sé, Eckhart Tolle, o no sé cómo se pronunciaba? Que siempre en el sufrimiento siempre hay un pequeño yo, ¿no? Que es Ujú. infeliz, ¿no? Entonces, obviamente es funcional, quizás la metáfora no es correcta decir que son castillos en el aire, más bien es como un molde en el que pretendemos meter la vida. ¿Me entiendes? Como un molde, aquí estoy toda mi experiencia de la vida y lo meto Sí, en es un más, molde, ¿no? no dijo eso, digo, no tengo idea, aquí en este tema. Por Ajá, ahí había visto un video de Lacan, y Lacan ajá, decía que un gran pedo del ser humano es que quiere como encontrarle el sentido al mundo con muy pocos símbolos, con un lenguaje ok, muy limitado. rudimental. Entonces, sí, pero que lo real es algo No, así está más locochón, sí, está muy mucho. grande, muy grande, pero el ser humano insiste, o sea, su naturaleza es como, ah, sí, el sentido de la realidad La es este, seguridad. pero no, se está condenado al fracaso y pues te lleva al sufrimiento. Y acá es bien similar. O sea, cuando aprendes a ver mejor, que es lo que te enseña el Buda, a que aprendes a ver mejor la realidad, no cabe la realidad en tu idea
de quién eres y de qué es el mundo, porque también construyes el mundo y no cabe el mundo en el mundo, o sea, tu versión del mundo. Y ahí es cuando empiezas a soltar, ¿no? Sueltas esas categorías, esas ideas, esas concepciones de ti y del mundo, las sueltas y ya no se puede establecer el antojo, que el antojo es algo, un requisito, requisito, ¿eh? Un Fíjate que me imaginé al Jerry, al Tom y Jerry, me imaginé que sí. A Alejandro se le antojó un No, requesito. te juro que me imaginé el queso que te dan en cuando hacen exposiciones de arte, que te da quesitos. Exacto. Mira, para que veas que la mente designa narrativa, con solo mencionar la palabra y ya crea una imagen. Los ratones, ¿no? Y el queso. Pues sí, o sea, el antojo es un requisito para reencarnar, ¿no? Entonces se interrumpe el requisito. No, Está pero muy entonces cagado. ya, ahí termina el resumen, ¿verdad? Sí, Donde exacto, dice, ese es el sermón. Ajá, exacto. donde dice que cuando es liberado llega este conocimiento. Esa es la liberación. A mí me gustó algo tan simple como eso. Ah, esta es la liberación. Este es como, yo lo veo como un niño que dice, mesa, cama. O sea, cuando un niño empieza a hablar, ¿no? Entonces, o sea, lo veo como cuando, a veces cuando sabes que es algo es real, y cierto, tú mismo te das cuenta. No, o sea, como la vez que te platicaba yo de que, o sea, que todo el rollo era de esta manera. O sea, cuando tienes un insight, cuando tienes una epifanía, o una verdad, o te cae un 20 o Mm, un golpe de realidad, o que tienes un conocimiento muy suave cuando vas a terapia, o cuando hablas con tus amigos y te dicen una perspectiva que tú ni veías. Todas son formas de darte cuenta de cosas, ¿no? Y yo lo veo como, obviamente aquí no es cualquier darse cuenta, no es, dice la liberación, ¿no? exacto, Cosa seria. es una cosa muy seria, es una liberación muy grande. Pero además también, o sea, imagínate que seas libre de las sensaciones o de la percepción. Eso está bien loco. O sea, ahorita como que podemos hablarlo y conceptualizarlo un poco, pero neta, imagínate. O sea, tú estás aquí anclado a tus sensaciones y de repente te quitan el ancla y dices, ay, güey, ¿a dónde se fueron? ¿A dónde se fueron las sensaciones? A lo mejor no se van a ningún lado, pero tú te sueltas más. Lo peor es que tenemos tanto apego que seguramente sufriríamos, o sea, porque Ujú. sería como de, "Güey, ¿cómo que no estoy viendo? ¿Cómo? O sea, bueno, que no estoy sintiendo, o sea, ¿sabes? Como Sí, seguramente. sí pasa eso, sí pasa eso. Aunque también puede ser placentero, porque si tus sensaciones son desagradables todo el tiempo y logras liberarte, o sea, de estar anclado a tus sensaciones, pues se siente bien, ¿no? O sea, es así como, ay, ya no tengo que estar sintiendo mi dolor físico, por ejemplo, todo el tiempo. Igual la percepción, es más, o sea, en la percepción dices, ay, güey, soltar la percepción ha de ser bien, bien difícil y locochón y ha de asustar, ¿no? Y sí, yo creo que sí asusta, pero también es bien liberador porque justo el otro día platicaba con una amiga que, o sea, a veces pensamos cosas culeras y no podemos dejar de pensarlas. O sea, percibimos cosas culeras y no podemos dejar de percibirlas. Y estamos ahí percibiendo cosas muy negativas. Y esto justo es ser libre de ello. O sea, dejar de estar anclado, condicionado a la percepción. Eso es cool, en mi opinión. Ujú. Hay una parte, lo que me gusta mucho es la metáfora que usa de los seres errabundos o vagabundos o que andan errantes, ¿no? Errantes. Este, Ujú, errantes, ¿no? Que andan como de aquí para allá. ujú. Entonces, me gusta mucho esa metáfora que usa, ¿no? Porque de alguna manera estar en esto que en el Dharma se llama samsara, el Buda Dharma se llama samsara, pues es, no solamente en esta vida vas a divagar, sino en la próxima y en las anteriores, quizás, ¿no? O quizás no sabemos.
pero me gusta mucho esta idea de vagabundeo, ¿no? Como de Ra, Pues el hecho de estar reencarnando, el hecho de estar, perdón, de estar reencarnando en diferentes vidas es estar divagando. O sea, aunque no divagues mucho en una vida, estás divagando porque cambias de vida y cambias de vida. Entonces, estás así a merced del condicionamiento. Sí, y me gusta que dice que por esta condición, o por este tipo de sí, condición, ¿no? Por esta Ujú. condición, estas situaciones, pues no ves el principio, pero tampoco el fin, ¿no? No es el principio ni el fin, porque tenemos, desde cierta concepción, digamos, de nuestra cultura, creemos que el principio y el fin es como en una línea, una línea temporal, ¿no? De que causa, efecto, y pues no siempre es tan cuadrada la cosa, no siempre es tan matemática la cosa. Pues no es Pero así. entonces se me hace muy padre esta parte que menciona, Ujú. pero lo que más me llama la atención es que dice, incluso si se derrumba el Monte Meru, si la Tierra explota y se la lleva, La no sé fregada. qué, sí, Los explota, angelitos. implosiona y se quema todo así bien feo, y si el océano se seca y todo, no, el sufrimiento va, o sea, va a seguir, el samsara va a continuar. Está cañón, ¿no? Está cañón eso, Sí, pero lo curada en el Dharma, o lo padre que se me hace en el Dharma, es que el Dharma no es destino. Bueno, yo no lo veo como destino, ¿no? No es una predestinación, ni el karma es una predestinación. O sea, lo veo como, ok, puedes continuar el samsara, pero si no haces todo, si haces estas cositas que te estoy recomendando, puede que no repitas por los mismos errores. pues Yo de tengo hecho, un mini dime, comentario, ay, sobre lo que vas. acabas de decir, que yo también tenía en mis anotaciones, que justo me llamaba la atención cómo hablaba, pues sí, ¿no? Del fin del mundo, ¿no? O sea, en palabras más, palabras menos. Y pues siempre pensamos que, pues, no sé, el budismo nos está hablando a nosotros los humanos, ¿no? O sea, a la existencia humana en el planeta Tierra. Y como dice, o sea, pues sí, si se acaban los océanos y explota el planeta, pues sí, los humanos ya no existiríamos, ¿no? Pero existen todos estos otros, no sé si son reinos o cómo se llaman, Sí, los los, otros mundos. Ujú. semidioses, los espíritus hambrientos, los inframundos, que esos van a seguir existiendo, haya o no haya planeta, o sea, haya o no haya océanos, o sea, ellos van a seguir sufriendo, y, o sea, van a seguir pues sí, en esta existencia de sufrimiento. Entonces me llama la atención cómo, pues aunque no existamos los humanos, el budismo sigue hablando al resto de los seres. Sí, y además eso nos da como una advertencia, ¿no? Que es, si esperabas, ¿no? Que todos tus pedos iban a terminar con el apocalipsis, pues olvídalo, ¿no? Te vas a seguir sufriendo. Es lo mismo que digo cuando alguien dice que el suicidio es una salida y pues no, no, morir no es la salida. Eso sigues estando en el, ¿cómo se llama? En el carrusel de samsara. Y de hecho, o sea, ahorita que estabas hablando de la línea en el tiempo y cómo queremos poner un principio y un final en esta como sucesión de eventos, pues yo más bien me lo imagino como, o sea, esto de la reencarnación es como si lanzaras una hoja de árbol en unos rápidos, ¿no? En un río que está así en una corriente toda loca y que se está moviendo en chinga para todos lados, o sea, no tiene pies ni cabeza la dirección. A veces estás arriba, abajo, a veces estás en la superficie, a veces estás sumergido, o sea, y luego si te preguntas, pues, ¿dónde empieza todo este cagadero que estoy sintiendo en el río? Pues nunca lo vas a poder ver, ¿no? Y es más, el Buda en otros sermones dice, ni vale la pena que te hagas esa pregunta. Cuando le preguntan al Buda, creo que ni contesta. O sea, es como, "Ugh, no, no voy a hablar contigo de ese tema". La solución, me hace pensar este sermón, es la práctica del Dharma o algo, ¿no? Algo así que te libere. Si no es el Buda Dharma, o sea, por lo menos otra tradición, otra práctica que te libere, ¿no? Que tenga el moksha, ¿no? Como lo llaman en el hinduismo, jainismo, lo que sea. Que en este caso es, o sea, cuando dice el Buda, alguien instruido y alguien no instruido. O sea, ¿a qué se refiere con ser instruido? Y se refiere pues el Dharma entero, ¿no? El Dharma entero es aprender de la perspectiva correcta, la intención correcta, el actuar correcto, la meditación correcta, todas esas madres, o sea, eso es justamente lo que interrumpe el carrusel.
De hecho, lo menciona literalmente como los tips, ¿no? Los Buda tips, o algo así, ¿no? Los Buda tips, ¿no? Que te da, dice, el no instruido mundano que no busca a los nobles, ni es hábil en el Dharma, que no busca a las personas superiores, ni es Ujú. hábil en el Dharma que enseña esa persona, considera la forma como el ser o el ser como el que posee la forma. A mí se me hace súper interesante estas dos, de hecho lo subrayé, la Sí. forma como el ser, o sea, el cuerpo como el yo, así lo veo, ¿no? Como el cuerpo como el yo, o el ser como el que posee forma, como que todos los seres, o sea, los objetos poseen una esencia, un esencialismo, o no sé, algo así, ¿no? Mm. Yo lo vi como una comparación de lo externo y lo interno, ¿no? Como las apariencias tienen adentro una yema del huevo que es el alma, o el alma agarra el cuerpo, no sé, De la hecho, verdad. mira, para hacerlo como que más claro, si lo ves en las traducciones en inglés, este sermón, no dicen tanto el ser, lo que dicen más bien es la forma es yo, la percepción es yo estoy adentro de la forma, o sea, ese es el error, ¿no? Que uno comete cuando no es instruido, pero cuando te acercas a alguien instruido y te acercas al Dharma, entonces dejas de considerar a la forma como yo y dejas de considerar a la forma como que es tuya. Exactamente. Eso es lo que pasa, que al final del día es esta transición que hemos dicho una y otra vez, que es brincar de considerar que yo soy esto a considerar no puedo ser esto, no, esto no es yo, esto no puede ser yo. Esa frase para mí es crucial, o sea, el poder discernir eso. Y luego más adelante se pone más loco, ¿no? Porque en el Mahayana dejas de considerar a las cosas con existencia propia y se vuelve más libre, lo libre. La liberación se vuelve más libre todavía, más espacioso, ¿no? Y eso también, como, o sea, decía Raquel, es desconcertante conforme vas avanzando, porque sí afecta tus sensaciones, sí afecta tu percepción, sí afecta tu cognición. Está locochón, la neta. O sea, la tradición del Dharma, la verdad. Sí. Hay dos cositas que me llaman la atención cuando habla de que el mundo es diverso. Hay animales, hay bacterias, hay otras razas humanas, hay otros planetas, hay agua, viento, aire, bueno, todo, ¿no? Todos los Ujú. elementos, cosas, colores. Pero a lo que me hace entender a mí, no sé si tú lo viste o no sé si estoy desvariando, estoy exagerando, pero pareciera que de alguna manera me habla que la mente, en la virtud de la mente está su defecto. ¿A qué me refiero con esto? Que dice que la mente es aún más diversa. ¿Por qué? Porque Mm, la mente puede abarcar, puede crear un diccionario con el que le da nombre a todas las cosas, con lo que llama todas las cosas. Nosotros ujú. los humanos guardamos textitos, historias, tradición oral y todo lo archivamos y nuestros abuelos y antepasados van guardando información y conocimiento y vamos abarcando más y más y más y más, y más. Pero a mí me hablaría que esa condición, esa naturaleza de la mente abarcativa, al mismo tiempo es neurótica. O sea, no sé cómo lo explico. O sea, si esta misma creatividad que tiene la mente de imaginar y conceptualizar, al mismo tiempo es de alguna manera la correa de la que habla, ¿no? O sea, que de alguna manera todo eso a veces nos nubla la visión, ¿no? Sí nos ayuda a los conceptos y todo esto, pero de alguna manera limita nuestro contacto directo con las experiencias, con las cosas. No sé si Pues me explico. mira, más bien la correa, lo dice aquí clarito en Ajá. el sermón, la correa es el deseo, la avidez, el antojo. O sea, el problema no es concebir miles de ideas. El problema no es concebir, o sea, miles de proyecciones sobre la realidad. Ese no es el problema, ¿eh? De hecho, si tú aprendes a dejar ir, si aprendes a no considerar eso como yo, como mío, ocurre la liberación. No te está diciendo que dejes de conceptualizar. Esa no es la instrucción. El Sí, problema no, no te no, dice eso. no es la conceptualización. El problema es considerar que tú eres eso, eh, Establecer. ajá, o sea, ese es el problema que genera el deseo, que genera el antojo, perdón. Lo que ocurre después de esa liberación, cuando ya no estableces el yo, es que
la creación misma, la creatividad de la mente se libera todavía más. O sea, puede crear, pero ya sin ser neurótica, o sea, sin considerar sus creaciones como la realidad, como si fueran reales. Ese es el problema. O sea, la creación no es el problema es considerar que la creación es la realidad, Que la foto es el paisaje, que la foto o el paisaje es bueno, es la realidad. Dime, Raquel. o al revés. Sí, que es algo, yo creo que a mí la metáfora que más me gusta, la de yendo encima, Ujú. eh, que justo es, o sea, y sé que de nuevo no soy la lingüista y que también sé que pues no está escrito así, o sea, está escrito no sé en qué idioma originalmente, ¿cuál es el idioma original de esto? El pali. ¿Sabes? Ahí, ok. Pero, o sea, pues me imagino, ¿no? La telita y así tengo estas tres cositas y entonces las pongo vestidas así con unas telitas y entonces Willy lo está viendo del otro lado y está diciendo, ¡ay! Viene un fantasma detrás de Pimpón y así, ¿no? Y se asusta y está ahí todo metido en la historia. Y cómo así es, así funcionamos, ¿no? O sea, Se como que asustan William y Alma. ¡Oh! Ahí. Alma, ¿cómo el grito? Bueno, Alma, un saludo. Em, pues justo, o sea, como que nosotros a través de las experiencias, de nuestro karma, de lo que hemos vivido, nos proyectamos, o sea, hacemos proyecciones de la realidad filtrado por nuestra mente, nuestras experiencias, y decimos, esto es la realidad, y en realidad son proyecciones, o sea, y están pues basadas en pues falsas creencias, ¿no? O sea, de esto es lo que está pasando, yo sé lo que está pasando, esto es mi vida es así, ya está, y en realidad, pues no, y se me hace como, o sea, y sé que en sí el texto no habla de eso, ¿no? O sea, no habla de las proyecciones, sino habla de esa como ilusión. Realmente, al menos en ese párrafo está justo hablando de la diversidad, o cómo le llaman, Sí, diversificación, ¿no? De la mente. Ajá, pero se me hace, o sea, me hizo pensar en eso, como de qué ignorantes somos creyendo que esa es la realidad, ¿no? Cuando solo es una proyección o sea, si viéramos realmente la realidad es una pluma y un tubo de Ujú, aluminio, ¿no? O sea, no son ni las historias que nos contamos, o sea, no o sea, es tan estúpido como que creer que esas sombras son los objetos que estamos imaginando. Entonces ujú. se me hizo como, ay, tan bonita la ignorancia. ¿Cuánto nos falta, no? Sí, no, la ignorancia es bien placentera. Eso es lo que creemos, pero no. O sea, obviamente que no está hablando de proyecciones porque para empezar el concepto no existía, ni existía la psicología moderna ni nada, ¿no? Pero creo que esa metáfora que está citando, que está trayendo otra vez a la mesa Raquel, es que yo siento que eso que está diciendo el Buda está hablando del mecanismo, de alguna manera sí está hablando del tema de la proyección mental, sí está Ujú, hablando de la confusión entre el objeto y lo que percibimos, sobre todo lo que me llama la atención es que cuando él menciona, hace mucho énfasis en que cuando mediante la contaminación de la mente se contaminan los seres, o sea, sí está hablando del tema de que tenemos que observar la mente, todo este rollo, y yo no creo que lo más importante sea el tema de la codicia y el odio, y yo creo que más importante es el tema de la falsa ilusión que ujú, menciona ahí, de la ignorancia, ¿no? Creo que antes de desear algo o de odiar algo, de amar algo, de aferrarte a algo, está la ignorancia, ¿no? Entonces, o sea, está esta falsa ilusión, este falso molde de idealizar a las personas. No, es que yo la quiero mucho, no la quiero dejar, porque sin ella no puedo vivir, ¿no? O no puedo vivir no sé, sin los gancitos, no puedo vivir porque son los que me dan sentido de identidad, ¿no? O los que me hacen feliz, ¿no? O sea, a lo que voy con esto es que el tema de la ignorancia y de la proyección y todo este rollo creo que es más importante todavía Sí, es de lo más que creemos. importante, sí es más importante, pero en términos del método, como para discernir la ignorancia,
Tienes que empezar por la pasión, o sea, por la codicia y por el odio, porque es lo primero que percibes, ¿no? De hecho, Claro, uno de mis métodos personales es, pues, cuando siento así un chingo de coraje, para mí ya eso es señal de que traigo una neurosis y hay ignorancia. O sea, lo que a mí me avisa que hay ignorancia es el coraje, o sea, sentir el coraje. Entonces, es importante sentirlo, estar consciente de ello y luego ya empiezas a descifrar. Ah, ok, estoy encabronado porque estoy proyectando mi inseguridad con este cabrón y siento que me va a chingar. Y empiezo a descifrar y entonces ya a lo mejor puedo dejar ir o pasar a la repugnancia, ¿no? De eso, ¿no? Pero insisto, yo creo que lo vamos a seguir diciendo mucho en los demás episodios, ¿no? Que vengan. Lo importante del Buda Dharma es como reconocer su método para ser libre. Porque aquí podemos estar hable y hable y hable de que pues la percepción no, o sea, no es la realidad y podemos estar diciendo que estamos regidos por las emociones o por la ignorancia y eso, pero de nada sirve hablarlo si no sabemos ser libres de ello, ¿no? Y eso es bien importante, o sea, hay que recalcar que la forma de ser libres de ellos es mediante la pinche práctica del Dharma. O sea, la disciplina. Pedrada. Pues va para mí también la pedrada, mija. No, no, no creas que era para Raquel, va para William y los demás. Y sobre todo, o sea, ya hablando más específico, o sea, la práctica de que pues, está el sendero óptico, ¿no? Digo, hay muchas prácticas, pero yo lo resumo en aprender a distinguir lo verdadero de lo falso y aprender a actuar de forma saludable, que a lo mejor ahí entra, o sea, todo lo demás del sendero óctuple, que es, pues, ser honesto, no chingarte, no joderte, no joder a los demás, etcétera. Y luego está el tercer entrenamiento, que es la práctica de meditación. Y entonces ahí se cuenta que todo el mundo se traba en la práctica de meditación. ¿Por qué? Pues porque cuando empiezas a hacerlo no ves un resultado inmediato, no ves una recompensa inmediata. Entonces es bien difícil agarrar el hábito, la neta. O sea, la gente no dice, ay, cabrón, está bien chingón, o sea, ya estoy viendo la liberación aquí a la vuelta de la esquina. No, no lo vemos, entonces no lo agarras, pero el requisito para la liberación es la meditación constante, diaria, agarrar el hábito, y ahí viene más adelante, uno de los resultados es discernir que esto no es yo, que esto no puede ser mío, que, o sea, todo esto, el desencanto, el desapasionamiento. Mientras no pasemos por esa disciplina, no vamos a vivir en carne propia esto que está diciendo el Buda, y lo voy a seguir recordando en los siguientes episodios. Ok. Se volvió un animalito, Raquel. Reencarnó en Pues el al final, reino al de los final del animales. texto, menciona a uno de los que fue sus discípulos, Asahi, creo que se pronuncia, creo que ya te había dicho, ¿no? Asaji. Ah, qué Así bueno como que te ya acordaste. como un dato nada más biográfico o divertido. Ujú. Que al menciona a un hombre, ¿no? Que se llama Asahi, que se dice que él fue de los últimos, de los discípulos del Buda, o el último que se iluminó, o sea, De del los último que últimos. realmente se volvió Arhan o Ujú, Arhan. ujú. Pero gracias a esta persona, él andaba ahí como tirando el rol, no andaba toda la vuelta y todo, y que en una de esas se encuentra a Sariputra, o Sariputra, se lo encuentra, y Ujú. le dice, oye, se quedó impresionado con él, porque le dice, oye, sí, ¿por qué te ves tan interesante, tan serio, así como tan desapegado, ¿no? Y le dice, dime, ¿cuál es tu secreto? Y que no, le dice, ¿dónde encontraste esa paz interior o no sé? Y ya le dice que, pues, que conoció un maestro que se llama, pues, que sí, Buda, ¿no? Y ya le dice, ¿no? Que, pues, cuál es su método y todo, le dice, y esa es la manera como Sariputra conoce a Buda, ¿no? Y a otro Ujú, Mahasi, no me acuerdo, no recuerdo el nombre exactamente del otro, ¿no? Pero lo ujú. conoce y pues se me hace padre cómo esta persona es el último en iluminarse, me revela en parte cómo se puede revertir el karma a pesar de que no creas en ti mismo, o sea, va a llegar un mundo en el momento en el que vas a creer en ti mismo, quizás, ¿no?
pero Sí. cómo el Dharma a veces actúa de formas más allá de lo que tú crees, ¿no? Sí, está bien padre eso que mencionas, porque efectivamente ese último discípulo que menciona el sermón en la traducción en español, que es Asagi, no sé si sea Asagi o Asagi, ese güey efectivamente es de los últimos, de sus primeros discípulos en iluminarse. Y es más, por ahí decía también que el Buda le dio más instrucciones, más enseñanzas porque no captaba bien. O sea, Saji no entendía bien el Dharma. El Buda se empeñó así como, mira, te explico otra vez y brum, le volvió a decir el Dharma y le cayó el 20 y después Asaji trajo a otros súper practicantes como Sariputra, ¿no? Que son súper famosos. O sea, gracias a personas que aparentemente no tenían el talento, ¿no? No tenían las habilidades Claro. para despertar o volverse Buda. No, pues Fueron sí. un vínculo, y fueron un vínculo. Y convirtieron a otros practicantes increíbles, ¿no? Que llegaron después, lo cual nos dice que es bien posible, cabrón. Por más, Ujú. no, Chorlito. es que no quiero decir palabras culeras, pero por más pendejo que creas que seas, Ay, güey. Ay, Dios, dije chorlito y tú dijiste pendejo. Yo he tratado de suavizar. Bueno, me di chance, perdón. Sí, Por más tonto que creas que seas, no, no mejora mucho. cabeza de chorlito. Tienes toda la posibilidad de despertar a una inteligencia increíble y superior. O sea, eso está dentro de ti, tengas o no tengas talentos como ser humano. Y Ajá. digo, Asaji tenía la fortuna de conocer al Buda y platicar con él cuando él quisiera, ¿no? Pero pues nosotros nos tenemos que agarrar, por ejemplo, del Dharma, de los sutras, de los sermones, de la práctica de meditación y así, ¿no? Y hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es posible. Porque otros güeyes lo lograron, personas que no tenían talento lo lograron y lo siguen logrando. En todos estos siglos hay gente que se ha seguido iluminando. Hoy en día se siguen iluminando las personas. Claro que está De hecho, pasando. el maestro que citaste, la cita que nos compartiste del maestro japonés, tiene una experiencia de vida similar, güey. O sea, Ujú, él fue monje desde muy chiquito y después dijo, no, esto no es mi cotorreo, no, o sea, porque ujú, uno de sus maestros fue como que de alguna manera pasó unos malos momentos, no tuvo una muerte difícil, no recuerdo muy bien, tuvo malos momentos, digamos. Entonces él se empezó a cuestionar si realmente dice, si a él le fue mal en cierto momento de su vida, yo, ¿por qué a mí no me puede ir mal, no? Que soy un discípulo, ¿no? Entonces se me hace muy padre que ya después él como y va con otros maestros y dice, no, es que este es realmente lo que yo quiero hacer, es lo que yo ujú. quiero estudiar y profundizar en esta filosofía, ¿no? Y al final, pues también tiene un despertar o sea, cómo estos momentos biográficos en la vida de algunos maestros como estos que mencionamos se parecen, ¿no? Se me hace muy interesante. Sí. Es más, mira, o sea, ya para cerrar, porque ya nos extendimos un poco, justo estaba hablando con uno de mis maestros hoy en día, o sea, tengo varios, ¿no? O sea, un maestro que es el tibetano, el maestro que me enseña budismo tibetano, pero yo tengo otro amigo que me enseña de filosofía budista, yo lo considero mi maestro porque es muy bueno, ¿no? Para explicarme filosofía. Y entonces ayer o antier estábamos hablando así como 2, 3 horas de un concepto filosófico, así súper clavados, y llegamos ahí a un punto muy importante, ¿no? Como, en resumen, a un entendimiento de la sabiduría primordial. El concepto de sabiduría primordial es un concepto que existe en el budismo tibetano y el budismo mahayana. O sea, llegamos a esa comprensión después de disertaciones filosóficas así súper locochonas, ¿no? Y le dije, güey, esto a lo que acabamos de llegar, o sea, que me ayudaste tú a llegar, está bien cabrón, güey. Se tiene que enseñar a la gente, está bien chingón. O sea, es una sabiduría primordial que yo he leído al respecto de esa sabiduría y digo, no manches, está bien difícil de lograr, es bien, o sea, solo maestros súper realizados, súper iluminados pueden realizar esta sabiduría primordial. Pero en la plática que tuve con mi amigo, pues me di cuenta que es posible. No fue fácil, la neta. O sea, llevo no sé cuántos años hablando de filosofía budista con mi amigo, o sea, es un entrenamiento, pero lo que me di cuenta es que es posible llegar a un entendimiento
Que me lleva al siguiente paso, que mi amigo me dice, pues el siguiente paso es la pinche realización. O sea, ya lo entendiste, güey. Ya viste cómo el mapa, tu mente ya vio el mapa de cómo llegar a la realización de la sabiduría primordial. Me dice, hay que lograrlo en esta vida, me dijo. Y yo, totalmente de acuerdo, cabrón. O sea, vamos a hacerlo. Si no, ¿para qué chingados, no? O sea, es más, o sea, no digo para qué chingados estudiamos el Dharma, digo, ¿para qué chingados estamos aquí en el mundo si no es para volvernos algo mejor? A eso me refiero. Sí, neta que con llegar al primer día, al menos ya es ganancia para mí. El primer booming, Ah, ¿no? Ingresar a la corriente, todo eso es extraordinario. Muy bien, sí. pues muchas Gracias. gracias amiguitos, gracias Raquel, gracias William. Nos vemos. Nos vemos el siguiente fin de semana. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, chicos. Bye bye. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Alejandro Serrano y esto fue True Dharma, un podcast de ActiveDharma.com. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte este episodio. Para más enseñanzas sobre budismo y meditación, ve a ActiveDharma.com o busca Active Dharma en redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio de True Dharma.